nuestra propia experiencia de unidad. Bueno, esa es la idea sobre la que se está trabajando. Finalmente, y antes de que usted ingrese a la reunión, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar con usted para preguntarle sobre lo que está ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela, donde hay un desconocimiento por parte de la extrema derecha de la reelección del presidente Nicolás Maduro. Y en Colombia hemos observado con mucha digamos, preocupación que la mayoría o mucha gente en el campo incluso alternativo ha asumido el discurso hegemónico de la derecha y la extrema derecha en favor de la candidatura de el señor González, que es la candidatura de un títere de Corina Machado. Usted ha sido de los pocos que ha fijado una posición consecuente y ha llamado a respetar la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela y no ha tenido temor en fijar una posición en favor del proceso que se llevó a cabo allí y que se ha demostrado, y el Tribunal Supremo de Justicia seguramente lo confirmará, que es legítimo, que es legítima la reelección del presidente Nicolás Maduro. Ya se conocen los resultados electorales desde el viernes antepasado. Coméntenos acerca de su visión en este momento de el proceso electoral en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Mena, es muy importante que hagamos pedagogía sobre esto. Como colombianos, nosotros no quisiéramos que otros países viniesen a decirnos a nosotros cómo tenemos que actuar nosotros, no solamente para elegir nuestros gobernantes, sino para resolver los conflictos que en el marco de disputas electorales o de otro tipo sea necesario resolver. Un principio que ha permitido a la comunidad de naciones y a la humanidad tramitar, a pesar de las guerras que existen y que han existido, los conflictos de manera política, civilizada, ha sido el respeto a la soberanía de las naciones, de los estados y el respeto al principio de la no intervención. Este es un principio de la legalidad internacional que yo quiero resaltar en este caso. Independientemente de si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con Maduro, se está o no se está de acuerdo con la oposición, etcétera, etcétera, el principio vital es el problema de los venezolanos tiene que resolverse con los venezolanos y entre los venezolanos. El papel de la comunidad internacional tiene que ser un papel respetuoso de ese principio y en esa perspectiva hay que saludar la postura del presidente Petro, del presidente Lula y del presidente AMLO de México. No la postura de la OEA, que además está anulada porque el secretario general de la OEA, sin conocer ni siquiera los resultados, salió el mismo día de las elecciones a plegarse a una de las posturas que hay, y además porque la OEA está anulada en la medida en que patrocinó en anteriores ocasiones, por ejemplo, una invasión en el 2019 desde Colombia a la hermana República de Venezuela, con un presidente que se autoproclamó en una plaza de Caracas él solito y que lo ayudó a pasar a la frontera colombiana nada más y nada menos que personajes del paramilitarismo. Esa entidad no va a jugar un papel porque no genera confianza en las partes en Venezuela, y por eso creo que la abstención del gobierno colombiano también fue consecuente. Además, Venezuela no hace parte de la OEA, que es otro tema concreto. Ahora bien, frente al conflicto, ¿qué es lo que ha pedido Colombia y qué es lo que nosotros también respaldamos? Nosotros respaldamos la soberanía popular, y es que los resultados electorales se respeten y se respeten en el marco de los procesos electorales. Allí hay una ley electoral, una ley de procesos electorales que dio unos resultados, que además advirtió unos ataques contra el sistema. Si nosotros vemos el proceso electoral desde el sistema electoral nuestro, pues fracasamos, porque es que el sistema electoral nuestro, el día de las elecciones, entrega resultados sobre la base de un preconteo. El sistema electoral venezolano no entrega resultados sobre la base de un preconteo. El sistema electoral venezolano entrega ya resultados definitivos de un escrutinio definitivo.
que en un sistema que automático, ¿no? a todas luces es más garantista y transparente que el nuestro, porque no es que el sistema sea digital solamente, no, el sistema es digital, pero usted tiene un comprobante que va a la urna y hay una auditoría ciudadana del 54% de las mesas en los puestos de votación, que es prácticamente un blindaje. Ahora, los recursos que son legítimos frente a la impugnación de esos resultados tienen que tramitarse en la institucionalidad. Es como si en Colombia hubiesen unas elecciones, yo no presento los recursos ante el Consejo Nacional Electoral, sino que me voy a una emisora, a CNN o al Mundo y digo que aquí me robaron las elecciones sin yo presentar los recursos. La oposición no ha presentado esos recursos, recursos que son válidos, que hay que respetar y que hay que clarificar. La ley electoral venezolana da 30 días para que el Consejo Nacional Electoral presente sus resultados. El oficialismo presentó una impugnación y ese proceso pasó al Tribunal Supremo de Justicia. Si yo parto de la idea, como lo hace la oposición colombiana, de que es que en Venezuela no existe una institucionalidad y que hay que salir del chavismo, que es lo que quieren, pues sencillamente me anulo, porque yo lo que no estoy respaldando en Venezuela entonces es una solución democrática. Yo lo que quiero es un golpe de Estado y sacar al chavismo. Y eso no es posible, entre otras cosas, Mena, y con esto termino, porque es que el problema de la crisis venezolana no se resuelve simplemente por las elecciones. Allí hay una realidad política, allí hay una fuerza política, social, yo no sé qué tan grande o qué tan pequeña, pero es una realidad importante que es el chavismo. Y también hay que decirlo con franqueza, allí hay una realidad constante que es la oposición. Dentro de esa realidad hay que buscar soluciones políticas. Y creo que Colombia no se ha anulado para buscar esas opciones. Los que venimos de la frontera sabemos que en 2000 y pico de kilómetros de frontera que tenemos, usted no puede volver a la política de la derecha, de romper relaciones, de bloquear, de meterse en una intervención para sacar al chavismo del poder, porque eso trae consecuencias en la vida de la gente. Por eso, sin vacilación alguna, hay que actuar en defensa de esos principios, hay que respaldar al presidente, hay que permitir que haya un diálogo entre los venezolanos, que se tramiten las diferencias, porque los venezolanos como los colombianos consecuentes no deberíamos aceptar que desde afuera metan las manos en las decisiones soberanas de los países. Que si hay violaciones de derechos humanos, no hay violaciones de derechos humanos. Nosotros lo hemos dicho, no avalamos violaciones de derechos humanos ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Arabia Saudita, ni en Europa. Y muchos de la derecha que hoy se rasgan las vestiduras frente a eso no dicen nada frente a Palestina, lo que pasa allí, ni en otros lugares. Entonces la doble moral tampoco la vamos a avalar. Nosotros tenemos una postura de principios a favor de la soberanía popular del pueblo venezolano, del pueblo colombiano, de los pueblos del mundo, y vamos a contribuir para que esta crisis ojalá se resuelva sin violencia y se resuelva de manera democrática. Tengo que dejarte, Mena. Bueno, muchas gracias, representante Gabriel Becerra, por habernos acompañado hoy en Periodismo Libre. Y efectivamente, pues en relación con Venezuela, ya el Consejo Nacional Electoral desde el viernes antepasado, no ayer, el viernes antepasado, dio a conocer los resultados definitivos con el 97% de la votación, que dan como ganador y como reelecto al actual presidente Nicolás Maduro. Para cerrar esta emisión, veamos este video que ha sido muy difundido en redes, entre ellos lo ha hecho el ex candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Alfredo Saade, que nos muestra a un estudiante de una universidad en Estados Unidos, en Oregón, en la que señala de vendepatria y le exige que muestre cómo se robaron el oro de Venezuela. Esto se lo dice a Juan Guaidó. Se lo dijeron y en su propia cara a Guaidó: usted es un vendepatria, usted se robó el oro de Venezuela, eres un desgraciado, te robaste $2.000 millones en oro, dinero que podría alimentar, con el que se podría alimentar la población. Aquí está el video. Money that could be spent to
Juan Guaidó, shame on you. Vende patria, shame on you. How much did Donald Trump pay you? How much did Donald Trump pay you, Juan Guaidó? To sell out the Venezuelan people. To sell out the Venezuelan people. How much did Donald Trump pay Juan Guaidó to sell out the Venezuelan people? He stole $2 billion worth of gold. Bueno, la respuesta de una estudiante a el señor Juan Guaidó, ¿se acuerdan de él? El pseudo presidente, el que se autoproclamó presidente en una avenida de Caracas con la complicidad de Estados Unidos, de Duque, que lo recibió aquí con alfombra roja y como si fuera un presidente. A ese sí no le pidieron actas. Nadie le pidió acta, ninguno de estos que está pidiendo actas ahora. Entre otras cosas, reitero, el Consejo Nacional Electoral dio el resultado. No sé si tenemos por ahí la imagen para que quede aquí de una vez esa respuesta, porque hay gente que todavía sigue pidiendo resultados del Consejo Nacional Electoral. Los dio el viernes antepasado, ¿no? Es decir, el viernes 2 de agosto los dio. Aquí están los resultados definitivos. Nicolás Maduro reelegido con el 51.95% de la votación, 6.408.000. 6.408.844. Y el señor González, el candidato de la ultraderecha, Edmundo González, con el 43,18, 5.326.104. Es decir, Nicolás Maduro le sacó más de 1.100.000 votos al señor Edmundo González. Son los resultados. Y el Tribunal Supremo de Justicia está escuchando a todos los candidatos para que ellos lleven sus pruebas, presenten las actas que tengan, que ya no son como aquí, como explicaba Gabriel Becerra, sino que son pues las copias de los documentos que entrega la máquina cuando se vota, porque allá el sistema es distinto al colombiano, es automatizado. Y en consecuencia, entonces, eso ya está registrado en todo el sistema de cómputos. Lo que se ha denunciado por parte de miles y miles de pobladores de Venezuela movilizados a lo largo de todo el país. Toda la semana pasada han sido de movilizaciones. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Que nos han mostrado los medios de comunicación. Eso no las han mostrado. Pero será el Tribunal Supremo de Justicia el que dé a conocer la constatación de esas actas, porque de acuerdo con las denuncias que se han formulado, las actas que dice tener la oposición, no se sabe cómo, la mayoría son chimbas, o sea, sin firmas, sin la firma de los jurados, sin la firma de las personas que votaron, actas de personas que ya deberían estar fuera del registro electoral porque están fallecidas, o también actas de personas que supuestamente debían votar por determinado candidato y no lo hicieron. Por ejemplo, aparecen el presidente Nicolás Maduro sin votar por él, aparecen candidatos, otro de los candidatos de la oposición que no votó ni siquiera él por él. Es decir, una cantidad de irregularidades que demuestran que lo que se hizo fue un montaje para en una montonera mostrar en una página electrónica una cantidad de supuestas actas que en un altísimo porcentaje, según se ha revelado, son chimbas, falsas. Entonces, el llamado es a esperar que la institucionalidad en Venezuela sea respetada, que se produzca el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que ha convocado a todos los candidatos y el único que no asistió para presentar sus famosas actas fue el señor
Edmundo González, el títere de María Corina Machado, la señora que le pidió a Benjamín Netanyahu, el genocida, por ahí tenemos la carta, que invadiera su país para tumbar al presidente Nicolás Maduro. Esa carta está, es cierta, está en las redes. Y eso es lo que muchos, incluidos muchos en Colombia, no miran a otro lado, ¿no? Eso es lo que defienden muchos. Una señora que es la verdadera mandamás de Edmundo González, que es un títere de ella, que pedía que Netanyahu, el genocida del pueblo palestino en Gaza, invadiera su país para tumbar al presidente Nicolás Maduro. ¿Será que muchos de que se dicen de izquierda o progresista no se dan cuenta de esto? ¿O que el señor Edmundo González se ha denunciado, fue agente de la CIA y participó en crímenes contra los jesuitas en El Salvador? Bueno, ahí quedan las inquietudes. Nos vemos el próximo sábado en Periodismo Libre en vivo. Recuerden que el periodismo es libre o es una farsa. Y en Periodismo Libre nos interesan las luchas de todos los pueblos del mundo. Les habló Luis Alfonso Mena Sepúlveda. Nos vemos el próximo sábado. Hasta entonces.